Hola, muy buenos días. O buenas tardes o buenas noches. Depende el momento en que estén viendo este video. Una vez más les damos las gracias por estar aquí en nuestro canal De todo un poco. con Edith de la Torre. Y Rodrigo Montes. Y pues el día de hoy decidimos continuar con el tema de limpieza de fin de año, que tuvimos un problemita técnico con el otro video y pues quedó a medias. Muy bien. Y nos habíamos quedado en la parte, Rodrigo, donde hablábamos de que, que nos diéramos cuenta en dónde estábamos parados en nuestra vida. Así es. Cómo habíamos llegado ahí. Hablábamos, por ejemplo, del tema de obesidad o de alcoholismo, el tema laboral, de cómo llegamos al punto donde estamos que nos es incómodo. Uh-huh. Por ejemplo, enfocándonos en este tema. Una vez más, no cumplí mi meta de fin de año, sigo con los 30 kilos arriba y otra vez quejándome, ¿no? Y voy con la familia y me doy cuenta que todos nos estamos quejando del mismo mal. Muy bien. Entonces es ponernos a calmarnos, tranquilizarnos y darnos cuenta cómo llegamos hasta aquí. ¿Para qué? Para saber cómo no vamos a continuar. Es decir, si me doy cuenta qué acciones tomé en mi vida pasada para llegar a estos 30 kilos de más, es observar qué decisiones tomé, qué decisiones no tomé. Entonces, ya que llegaste a este punto, y lo dijimos en el programa pasado, cuestionarte si de verdad ya estás cansado de lo mismo. Uh-huh. Y hablábamos en el video pasado del tema de no sé, carencia económica, personas que son iracundas, que son violentas, personas que son depresivas, personas que tienen alguna situación de adicción, alcohol, comida, XY. O sea, si ya estás harto, de verdad, de estar manteniéndote con las creencias viejas, ¿a qué voy? ¿Recuerdas que hablábamos de ese chaleco que nos heredó el tío, el abuelo, el bisabuelo? Donde en su momento le funcionó a él y yo sigo manteniendo y sigo protegiendo. Uh-huh. ¿Sí lo recuerdas? Claro que sí. Y lo comparábamos con el tema de las creencias, de cómo una creencia que tuvo mi abuela que se la heredó a mi madre y mi madre a mí en este momento puede ser que ya no me funcione, pero estoy aferrada a mantener esa creencia y esa personalidad o digámoslo así, esa personalidad que creé a partir de esas creencias. Entonces, es un muy buen momento de cuestionarnos si de verdad ya estamos hartos para poder hacer un cambio, un brinco. Hablábamos en el video pasado de que todo en la vida tiene ciclos y escuché un comentario o una frase de un grupo, digámoslo así, que decía, cuando crees que ya entendiste la vida, uh-huh, la vida te la va a cambiar. Uh-huh. ¿Sí lo recuerdas? Sí, me suena familiar. ¿Te suena familiar? Sí. Y tiene que ver con esto del tema de ciclos, Rodrigo. En el video pasado yo comenté que todo tiene ciclos. Y nuestro año termina, incluso lo mencionamos que era fin de ciclo. Nuestro año termina el ciclo del 2022 y comenzamos con el ciclo 2023. ¿Correcto? Correcto. Y dije que la naturaleza tiene ciclos. Así es. ¿Cierto? Todo lleva un tiempo, todo lleva un espacio, claro. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Me cambió la forma de pensar. ¿Por qué? Porque realmente nada tiene ciclos. Nada comienza y nada termina. ¿A qué te refieres con eso? Si tú observas la naturaleza, no hay un comenzar y un terminar. Incluso científicamente se dice que la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué más le sigue a eso? La frase dice que solo se transforma, pero en realidad sí tiene ciclos. Tienes una primavera, tienes un otoño. Es que si te das cuenta, no. Tiene un seguimiento. Hay una transformación climática, más no dice... Sería una manera de ver, pero al final de cuentas es solo cambiarle el nombre, pero de todos modos va a ser algo repetitivo. Pero si te das cuenta, exactamente, uh-huh, pero si te das cuenta, empieza a cambiar el clima, empieza a transformarse.
Sí. No dice, pero ahí te va porque voy a esto. No o sea, si tú observas el clima y te sientas en tu sillita para observar en qué momento termina el invierno o en Ajá. qué momento termina una estación y comienza la otra, no te vas a dar cuenta, a menos que veas el tiempo, veas el calendario y digas, ah, hoy termina tal estación y comienza esta otra. No. Para eso esto lo podríamos traspasar hacia la persona. Depende tu grado de observación y de medición de cada ciclo. O sea, para las personas Te vas a dar cuenta que ya entró la que marcaron primavera. eso, sí existe. Te das cuenta que ya estamos en primavera cuando ves las flores, cuando Ujú. te das cuenta. Exacto, pero para eso Pero hay que no tener hay, conciencia. pero no hay ¿cómo te diré? Aquí termina y aquí comienza. Empieza como a transformarse. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque en la vida estamos yo creo que el ser humano es el único ser vivo aferrado a mantenerse con ese chaleco que me dio el abuelo, con Ujú. esas creencias que me dio mi abuela. Si realmente siguiéramos el ciclo de la vida, Ujú. hubiera realmente, o sea, dejáramos fluir ese crecimiento personal, esa transformación de día a día, creo que estaríamos hablando de otros resultados en este tiempo. Lo malo aquí, digámoslo así, bueno o malo, pues no hay ni bueno ni malo. Aquí el punto es que el ser humano es aferrado. Ujú. Imagínate tú, Rodrigo, a un gusano, Ujú. hay una. Un gusano. Sí, los gusanitos estos verdes curiositos, se me fue el nombre. Una oruga, Ajá. pues está bien cómoda la oruga, caminando, arrastrándose por los arbolitos, comiendo plantitas. Que se aferrara a ser oruga el resto de su vida. O sea, imagínate, la oruga, pues hay un momento donde se encierra en su capullo y empiezan a salir las alitas, empieza a Pero eso fortalecerlas y entraría dentro de un ciclo. se convierte en Pero una. entraría en un ciclo. Yo diría un fluir, una transformación. Es un cambiar de palabras, pero es un ciclo. Tiene que pasar de ese andar de gusano al capullo y de ahí a las alas. Sería un ciclo. O sea, sí existe el En ciclo. teoría ciclos, pero en Ujú. teoría transformación. ¿Por qué si ¿Qué esto, diferencia hay entre un ciclo y una transformación? ¿Qué cambia? qué pudiera cambiar? Por ejemplo, si nos dejamos fluir a la transformación personal, Ujú. sería diferente, porque vuelvo al punto. Estamos como con el ciclo ya terminó el año 2022, voy a poner mis metas del 2023, y a veces vemos las agendas de los años pasados y son las mismas metas. Sí, sí, Estamos pero ¿qué cambia como un aferrado. entre un ciclo y una transformación? ¿Qué diferencia hay? Porque a mí me suena lo mismo, solo con diferente término. Y esto es lo importante, y de hecho esto precisamente es lo que le funciona al ser humano. Cuando hay algo que no te funciona, simplemente cambia la perspectiva, aunque en teoría sea lo mismo. Si tú lo cambias desde donde lo ves, va a ser más fácil para el cerebro modificar algo que no te sea satisfactorio. Mira, a mí, ¿cómo te diré? En el tema de los ciclos, a veces me doy cuenta que es como un estancamiento, cuando tú lo ves como ciclo. Vamos hablando del tema del ciclo de la violencia, hablando de ciclos, si Ok, nos vamos a ciclos, o el ciclo del tema explícanos un del poquito sobre comedor, el ciclo, de un ciclo. Vamos a poner un un ciclo. ejemplo. Es, Para los que es no como entienden un mucho un círculo, ciclo, ajá. digámoslo así, que es un como estancamiento de círculo. Ujú. Efectivamente, el ciclo de la mariposa, como lo mencionas, pues es un gusano, Ujú. es su Lleva capullo, un se proceso convierte en mariposa, bla, bla. y es repetitivo. O sea, al final de cuentas, todas las mariposas, o la mayoría, pasan por el mismo proceso. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano se queda a veces estancado en el ciclo. Ajá. Y encontramos a personas que, por ejemplo, un tema violencia. Ya sabemos que se empieza a enojarse, no sé, golpea a la mujer, y luego viene el tema del arrepentimiento, y luego viene la promesa del cambio, le regala flores, todo luna de miel, y luego otra vez se repite el Ujú. ciclo. Si nos quedamos estancados en esto, podemos darnos cuenta que año con año estamos estancados en el mismo ciclo, con las mismas metas, con los mismos propósitos, y estamos, como en el tema de la violencia, como en el tema de la obesidad, como en el tema del alcoholismo, estancados en el ciclo.
Si nos abriéramos a la posibilidad de una transformación, creo que el ciclo dejaría de tener importancia. Dejaría de tener poder. Si yo suelto, porque a veces, ¿por qué lo menciono? A veces estamos tan aferrados al ciclo de mi personalidad, de los errores que cometo y de cada lunes estar diciendo, chin, la volví a regar. Genial. ¿Qué pasa cuando una persona comete un error y llega a la consecuencia lógica de el chin, la volvió a regar? ¿Qué sucede con esa persona? Aquí el punto de los ciclos, lo importante es primero notarlo. Observar que pasa paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, aunque tú no seas consciente de ello. O sea, es repetitivo. ¿Qué hacer para que ese ciclo se rompa? Simplemente hay que cambiar alguna modificación. Por ejemplo, si alguien comete un error y el resultado siguiente es me voy a sentir mal, ¿qué pasaría si esa persona en lugar de culparse empieza solo a observar? Ya cambiaría la emocionalidad y veríamos qué pudiera pasar después. Recordabas, bueno, es que no sé si te acuerdas de cuando hablamos de reescribir tu historia o tu vida. Uh-huh. Aquí yo creo que cuando te das cuenta de que estás viviendo un ciclo, para hacer una modificación es tener la apertura de dejar de hacer ese ciclo, ¿cómo te diré? Uh-huh. De empezar a fluir a esa transformación de tu persona. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo pudiera lograr? Para empezar mencionaste, ¿qué pasa si llego el lunes y digo, chin, la volví a regar, volví a caer en la comedera, en el alcohol, en la violencia o como sea? Y digo lunes porque regularmente, si estamos hablando de un ciclo hasta el día, lo ponen como ciclo de chin. La regué el domingo, pero el lunes ya vuelvo a empezar. Para empezar es perdonarte, efectivamente, perdonarte por esta situación que volviste a cometer o como mencionaste, errores o situaciones. Soltarlo, uh-huh. pero soltarlo con la sabiduría, con una sabiduría desde, ¿cómo te lo puedo manejar? Como de aprendizaje, de ¿qué aprendo de esta situación? Uh-huh. Al momento de hacerlo así, pero ¿cómo? Ay, es que no, ¿cómo te diré? No quiero que caigamos en y la regué el lunes, ya me arrepentí, ya aprendí, y el jueves la vuelvo a regar. Y otra vez el lunes, ya me arrepentí y ya lo aprendí, y el jueves la vuelvo a regar. Entonces, ¿por qué sería tan difícil aprender de un ciclo? ¿Por qué es tan para complicado salirse? Exactamente, yo creo que para empezar tendrías que sentirte merecedor de estar en un punto diferente al que estás. Porque muchas veces el estar aferrados a este ciclo nos mantiene en el ciclo. Híjole, ya volví a comer, y yo ya vuelvo a caer, y otra vez el lunes me pongo a dieta, y otra vez el jueves la rompo, y otra vez el lunes... Uh-huh. O sea, primeramente, darte cuenta de que eres merecedor de estar en otro punto donde ya eso no tenga sentido. Cuando empiezas a verte a ti en otro punto diferente al de estar cargando con el chaleco que te dio tu abuelo, o todas estas creencias de lo que te dijeron que tenías que ser, es cuando se rompe ese hechizo del ciclo. Cuando te das cuenta que puedes ser más que lo que has estado siendo los últimos 43 años de tu vida. Claro. Entonces, al momento de sentirte para empezar merecedor, rompes el encanto. El encanto, porque digo que es como un encantamiento el estar aferrado a un ciclo, aferrado a lo que me dijeron que era. Genial, ahí ya tenemos algo para trabajar de una manera muy, muy práctica y de manera donde lo podemos comparar. ¿Qué es un encanto? Encanto es como los hechizos de... ¿Qué es un hechizo? Sapo. ¿Qué es un hechizo? Como cuando, no sé, me viene a la mente cuando el maguito, las caricaturas que decía, te conviertes en sapo, y el príncipe se convertía en sapo, o creía que se convertía en sapo. Entonces, si lo vemos desde ahí, ya tenemos unas herramientas para poder trabajar. Supongamos que tú eres el sapo, ¿sí? Y básicamente lo que está haciendo la otra persona está haciendo una declaración de manera verbal, donde está determinando qué va a ser de tu realidad. El detalle es que eso no tiene poder si es que tú no participas en ello. O sea, ese tipo de hechizos y de encantamientos solo funcionan si tú escuchas lo que dijeron que ibas a hacer y si tú lo permites. Si tú requieres cumplir la otra parte del hechizo, si no, no funciona. Creerte lo que te dijeron que eres. Exacto, pero básicamente es la voluntad de alguien más. No, y aparte, espérate, o sea,
alguien viene y te dice lo que eres. Por ejemplo, en este caso, los padres, los abuelos. Es que tú eres así, 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 así. Entonces, Genial. adoptas Ahí esa está básicamente, personalidad. vamos a tomarlo muy básico, ahí lo que está haciendo es realizar un hechizo. Si tú te lo crees, tú te empiezas a convertir, tú empiezas a darle poder a la palabra de la otra persona. El detalle es por qué es más importante la palabra de la otra persona que tu propia voluntad. Hablábamos en el programa pasado de estas lealtades inconscientes, Ujú. de ser leal es como, como en cierta forma, como aferrarte a una creencia o Genial, ser leal a un grupo, a una genial. creencia, a una Pero, idea. pero para que una persona pueda ser leal, o para que una persona es como decir, yo le puedo decir a alguien, me puedes regalar no sé, arena no sé, de Arabia, no me la puede regalar si es que no la tiene. Para que hables de lealtad, esa persona primero tiene que ser leal a sí misma. Entonces, no estaría siendo leal, tendría que estar siendo obediente, tendría que estar generando Y una es que, obediencia. y es que en cierta forma, obviamente hay una obediencia y por eso Ujú. hablábamos de inconsciente, porque hay una lealtad inconsciente a lo aferrado. Es como el gusano que dice, es que yo nací gusano y gusano voy a morir. ¿Cuántas veces no escuchamos eso en las personas de, es que yo nací así y así voy a morir? Y entonces te aferras tanto o eres tan leal a esa idea de lo que te dijeron que eran, que lo proteges tanto que incluso encontramos personas de 70, 80 años protegiendo esa personalidad, Mm. aferrados a eso y no pueden ver más allá de, porque no se sienten para empezar merecedores de. O sea, una persona que tiene obesidad, si no empieza a cuestionarse y sentirse merecedora de un cuerpo saludable, no va a romper ese hechizo, es como una especie de hechizo. ¿Qué sucede? Que a veces decimos, es que yo siempre he sido enojón y así voy a morir porque pues así soy y así mantengo a todos haciendo lo que yo quiero. Y no se pueden ver de una forma amorosa. Ujú. Incluso cuando empiezan a ser amorosos se sienten hasta ridículos y empiezan a meterse tanta información en la cabeza de que qué ridículo, qué tonto, qué todo esto, porque no pueden ver otra forma de ser. Muchas personas, no digo todos. Y exactamente es por eso que mencionas, cuando el cerebro siente unas emociones que no puede controlar, va a querer irse al lugar seguro. Entonces, Exactamente. si alguien quiere modificar alguna forma de ser, una es entender que lleva tiempo, es un proceso que lleva tiempo. Entender que para que ustedes formaran una personalidad no se formó rápido, llevó muchos años. 30, 40, 50, 60, Llevó 70 muchos años. años. Si lo quieren cambiar, va a llevar un proceso de evolución. Y que sean conscientes de que en ese proceso se van a sentir incómodos, pueden sentir emociones que no controlan, probablemente pudieran recibir de las personas allegadas a ustedes, que los conocen de cierta manera, cierto trato diferente. Los van a tratar diferente, porque ustedes están reaccionando diferente. Entonces, Ujú. lo lógico es que todo el panorama empieza a cambiar. Es parte del proceso. Incluso, por ejemplo, como lo mencionamos en una ocasión de lo de los neurotransmisores de la felicidad, Ujú. cuando, por ejemplo, una persona depresiva que empieza a romper con ese hechizo de la depresión y empieza a hacer acciones que le generan bienestar, se siente hasta raro, Claro. porque están tan aferrados o tan acostumbrados a estar mal que cuando se sienten bien se sienten raros. Ujú. Ahí es, mencionando el tema de siéntete merecedor de la Es que abundancia de lo bonito. aquí entra un pequeño gran detalle, que Ya son 18 minutos. para el cerebro no existe malo o bueno. Simplemente para el cerebro es como conocido o controlado, un ambiente natural o un ambiente desconocido. Para el cerebro el concepto de malo o bueno no existe. Solo es un estado donde yo me conozco, donde yo puedo controlar o no lo puedo controlar. Yo me iría me digo, por ya cerrar este video, Ujú. a abrirte a cosas placenteras que no hay bueno ni malo, simplemente a ver cómo me hace sentir esta actitud. Ajá. Vámonos a todo lo que ya mencioné, todo como lo que realmente es lo que ponemos en nuestra meta de cada año, el tema del sobrepeso, cómo me siento mejor con el sobrepeso, sintiendo acidez en la noche, sintiendo que no puedo caminar, que no puedo respirar, que se me va el aire, o cómo me siento mejor teniendo una vida saludable, eligiendo alimentos saludables, estando en mi peso ideal, con mis niveles de colesterol y triglicéridos adecuados. O sea, empezar a cuestionarte o a primeramente probar lo que es sentirte bien, porque a veces estamos tan aferrados a sentirnos mal. Ábrete a probar el sentir bienestar. No es ni bueno ni malo, simplemente es, tienes un cuerpo, tienes una vida, prueba también otras cosas, ábrete a la posibilidad de sentirte mejor, de transformarte en algo mejor, una mejor versión de ti.
No es ni bueno ni malo, pero es como, volvemos al punto de lo que quería llegar de los ciclos, fluir para ser mejor para ti. O sea, el único beneficiado vas a ser tú. Ujú. Y la única manera de saber si estás mejorando o empeorando es poniendo parámetros. Tendrás que ser consciente de dónde estás y a dónde vas para poderlo medir. Si no, no vas a saber si es más, menos. Vas a tener que tener una medida estándar. Este video lo vamos a parar hasta aquí porque hemos tenido problemas ahí Técnicos en técnicos, tiempo. entonces pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos sus comentarios. Feliz Y pues inicio de año. este tema no termina, es un fluir. Que fluya. Hasta luego. Hasta luego.